Bueno, avanza el informativo, 1 de la tarde, 4 minutos. Quiero dar la bienvenida a estudios a la licenciada Verusca Ordaz, la actual directora nacional de servicios psicoeducativos del Meduca. ¿Cómo está, licenciada? Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación. A ver, este es un tema interesante. ¿Por qué? Porque nos demanda conocer mucho de esta figura y sobre todo sus competencias, sus limitantes, sus impactos y si tiene instrumentos para medir el impacto que genera los gabinetes. ¿Esto no eran los psicopedagógicos ante gabinetes? Gabinetes psicopedagógicos, correcto. Ahora se llaman gabinetes psicoeducativos. La dirección, realmente la dirección que los acoge es la Dirección Nacional de Servicios Psicoeducativos. Porque pues Oye, nuestro gracias esfuerzo... por acompañarnos. Gracias a usted por invitarnos. Porque por supuesto nosotros contamos con equipos técnicos especializados para brindar ese servicio de acompañamiento a la población y estamos conformados por psicólogos, trabajadores sociales y especialistas en dificultades en el aprendizaje. Inicialmente allá por el año 1986, donde se crearon, tenemos una ley que regula los gabinetes psicopedagógicos, solamente habían 8 a nivel nacional. Estábamos hablando gabinetes psicopedagógicos. Estábamos hablando de profesionales de la psicología, de trabajo social, especialistas en dificultades en el aprendizaje, que no llegábamos a 25 en la dirección. Cuando llega nuestra ministra de Educación, Lucy Molinar, en su primera invitación para ser ministra de Educación allá por el 2009, se crea un proyecto de inversión para lo que es la ampliación con la instalación de nuevos gabinetes psicopedagógicos. Hasta el año pasado contábamos con 159. Ya abrimos 20 en el 2025 con muy buenos resultados. Sobre todo pudimos llegar a impactar regiones educativas donde no contábamos con este servicio especializado, como son Darién, no teníamos gabinete en Darién, y como es la comarca en Berá. ¿Gabinete psicopedagógico es por centro educativo o por región educativa? Bien, el gabinete psicopedagógico es un equipo técnico que lo ampara o lo acoge un centro educativo, porque como es personal administrativo, no es docente, tiene una jornada de trabajo de lunes a viernes de 8 a 4. Por ende, tiene que estar físicamente instalado en un centro escolar que nos acoge. Entonces, cada equipo psicosocial o de gabinete psicopedagógico conformado, dependiendo también de la población estudiantil que tenga el centro educativo, puede estar conformado por 2 psicólogos, un trabajador social, por 2 psicólogos, 2 trabajadores sociales, inclusive un especialista en dificultades en el aprendizaje, que es lo que en estos momentos tenemos. ¿Qué pasa? Esa escuela, donde brinda sus servicios, sus programas preventivos, la atención individual, atiende a nivel de prevención grupal, talleres para docentes, talleres para personal administrativo, para el fortalecimiento de la metodología del docente, trabaja directamente con el estudiante en temas socioemocionales, en temas de prevención de acoso escolar. ¿El bullying? Es decir, por supuesto, ese es uno de los componentes que nosotros desarrollamos a través de los gabinetes psicopedagógicos. Y además de atender la escuela que lo acoge, por eso hablamos de una cantidad específica, atiende de forma permanente a otros centros educativos a los que los llamamos escuelas de cobertura. Es decir, esos 179 gabinetes que teníamos en el 2025 llegaron a atender alrededor de más de 250 a 300 centros educativos de forma permanente. En estos momentos, y es la buena noticia, es que entre abril y mayo estamos instalando 33 nuevos gabinetes psicopedagógicos. ¿Qué significa 33 nuevos gabinetes psicopedagógicos? Significa que va a atender 54 escuelas y vamos a llegar a impactar el área comarcal de Cunayala, con el primer gabinete psicopedagógico en Oliviguiña, el área comarcal de la Nove Buglé, para el área Codri, estamos instalando 2 gabinetes en ese sector, y el área Nove Buglé de Nedrini, que es cercano al área de Chiriquí, donde estamos impactando con un equipo psicosocial nuevo. Sí, por supuesto, su prioridad es atender la escuela que lo acoge, atiende escuelas de cobertura, pero al final, dentro de todos nuestros esfuerzos en prevención primaria y secundaria, impactamos la región educativa. ¿Cómo así? Nosotros, a través de los proyectos institucionales que lleva la señora ministra de Educación, Lucy Molinar, como lo que es Escuela para Padres, como los estudiantes líderes educativos, que lo lleva Asuntos Estudiantiles, Escuela para Padres, que lo lleva la Dirección de Educación Comunitaria y Padre de Familia, y muchas otras iniciativas, el componente psicoemocional
de psicología y trabajo social, participamos nosotros. A ver, con estos nuevos 33 gabinetes sumaría a 212 gabinetes a nivel. 212 físicamente instalados en 212 escuelas, es correcto. ¿Y el estudio pretende impactar cuántos centros educativos? A través del quinquenio aspiramos a impactar 300 nuevos. 300 nuevos. O instalar 300 nuevos, porque impactando son más, pero 300 nuevos. Licenciado Ras, ¿qué arroja esos gabinetes? Imagino que tabulan información, precisan información para la toma de decisiones. ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención que generan esto? Porque yo cuando le escucho usted hablar, yo lo que más me acuerdo yo de un centro educativo es que yo tenía una orientadora. No sé si es por ahí. Los departamentos de orientación continúan, ellos se encargan de la prevención primaria. Por supuesto que, como hablamos de un trabajo en equipo, está el departamento de orientación que trabaja la prevención primaria per se, que es, digamos, viendo todo lo que es la parte de rendimiento académico, la orientación profesional, eso lo trabaja el docente de orientación, ¿Qué profesión que tiene un espacio, sí, exacto, tiene un espacio dentro de del pensum académico, unas horas de clase, y trabaja todo lo que es la orientación profesional del estudiante, y también ve la parte preventiva. Eso es aparte, no tiene que ver con los gabinetes. No, eso continúa, y de hecho hay también una iniciativa por parte de la Dirección de Orientación para ampliar ese servicio también a primaria. Ese es prevención primaria. Nosotros estamos en el medio. Nosotros, cuando ya la situación tiene situaciones emocionales y sociales que atender, que intervenir, entonces entramos nosotros. Un niño que su patrón le refleja una rebeldía y llega al colegio y llega a un estado irritado, cualquier cosa le golpea a otro niño, no le hace caso a la maestra, y la maestra, reporta, tengo un niño así con esta conducta. Obviamente algo pasa en la casa, porque es el arrastre de la casa. Puede ser. Ahí entraría un gabinete. Podría entrar el gabinete, le explico. Por ejemplo, cada uno de los miembros de la comunidad educativa tiene un rol y funciones que cumplir. Está a nivel del aula de clase, está el papel y el rol del docente consejero. Sí. O del maestro de grado, que también tiene unas funciones dentro del área de consejería, y que puede ser, digamos, el primer interviniente, digamos que la primera figura adulta que puede observar, la primera línea, que hay unas señales de alerta. Por supuesto que ese acompañamiento lo puede hacer inicialmente con el padre de familia, con estas citaciones que recibimos como acudientes, que me tocó también a mí como ser mamá hacerlo y vivenciarlo, y hacer su trabajo. Cuando ya se da cuenta que la situación escapa de sus manos, es decir, el rendimiento académico baja y vea otras señales, pasa al departamento de orientación o pasa a gabinete psicopedagógico, si existe gabinete psicopedagógico. Y tenemos una tercera figura para explicar un poquito el engranaje institucional, que ya es cuando hay un chico que tiene un diagnóstico de discapacidad. Y allí entraría entonces el tema de la Dirección de Educación Especial y lo que son los equipos de servicio de apoyo educativo. Estas tres instancias, orientación, gabinete psicopedagógico y educación especial, trabajan consono en muchas situaciones de prevención en las que hay que atender a la población estudiantil. Sí. Nosotros como gabinete psicopedagógico atendemos prevención primaria con el desarrollo de los programas preventivos que mencioné, especialmente el tema socioemocional, que es nuestro énfasis, pero también vemos temas de acoso escolar. Nosotros contamos con protocolos que se activan dentro del colegio, haya o no haya gabinete, para atender a estas situaciones. ¿Por qué? Usted muy bien lo ha explicado, el tema del acoso escolar, que si un chico está rebelde, que un chico es violento, hay que saber identificar si estamos hablando de una violencia escolar o si estamos hablando de acoso escolar, que son dos cosas totalmente distintas. Ahora, y la intervención también requiere atender no solamente a la víctima, al victimario, sino todo al grupo, para causar un énfasis en que la prevención sea primaria y que haya un clima de ambiente escolar de cero de violencia. Sobre todo sensibilizar, que es importante. A ver, que el ciberbullying, que es algo que a mí me ha tocado personalmente también atenderlo, es preocupante. Es preocupante. Bien, y sobre todo en los muchachos cuando ya están en edad de 13, 14, 15. O sea, lo trabaja el gabinete también psicopedagógico. Por supuesto, pero es un tema que tiene un origen en el hogar. ¿A qué me refiero? El celular, que es a través de donde se da el ciberbullying, a través de las redes sociales, es un aparato que le brinda el padre de familia a su hijo. No es un aparato que suministra el colegio. El colegio. Así como hacemos con el celular,
nos toca a los padres de familia explicarle los pros y los contras y los riesgos de utilizar la tecnología. Sí, aquí está lo bueno, lo malo y lo feo. Es correcto. Es como si yo le diera una llave de un vehículo a un niño menor de 18 años y le dijera maneja sin haberle explicado cómo se enciende o si está maduro mentalmente y legalmente para conducir. Entonces, así mismo pasa con la tecnología. Entonces, sí es un tema de prevención primaria y por eso es tan importante la escuela para padres. Todo el trabajo que hacemos colaborativamente para fortalecer a las habilidades parentales. El papá y la mamá no nace con un libro que le enseña a ser papá y mamá. Y el tema de ciberbullying tiene mucho que ver también con esa convivencia que hay dentro del hogar. ¿Qué reglas y valores le inculcamos a nuestros hijos? Y no es la que decimos, es la que practicamos. Sí, es que voy a ese punto. Mucha gente piensa que su hijo no es una persona bulliadora. Le dicen, no. Sí, el bully. O sea, o el acosador. Y de repente uno tiene que conocer a sus hijos. Es correcto. Entonces, a veces uno dice, no, porque mi hijo no... Pero cuando me enseñan lo que... Wow, uno queda en el momento también en shock, pero esto es autoría tuya, o sea, y sobre todo también el buscar la aceptación a través de eso, de exponer a la persona y que otras personas le festinen a esa persona lo que está haciendo. Sí, es delicado. El acoso escolar tiene unas características muy particulares, porque generalmente tendemos a llamar acoso escolar a todo tipo de violencia. El acoso escolar se da primero entre estudiantes. Estamos hablando de menores de edad. Ya cuando es con un adulto, ya no estamos hablando de acoso escolar. Estamos hablando de otro tema. Exacto. Puede ser un abuso físico, puede ser un maltrato, un tema de violencia intrafamiliar, inclusive si es desde el hogar hacia un menor de edad. Entonces tiene que ser entre estudiantes. Segundo, tiene que ser un evento repetido en el tiempo. Si hay una pelea entre dos estudiantes, es un tema de violencia escolar que, por supuesto, va a la comisión de disciplina, se aplica el reglamento interno, pero no estamos hablando de un tema de acoso escolar. El tema de acoso escolar es que hay un agresor o una agresora que con la mera intención de causar daño repetitivamente está siempre contra un mismo individuo. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que sucede cuando se dan estas situaciones de acoso escolar en el centro educativo? Generalmente hay observadores. Los observadores pueden ser adultos o pueden ser los propios estudiantes, que o refuerzan la conducta del agresor o por el contrario, que es lo que nosotros aspiramos, es que eviten y cancelen y no permitan que esta conducta pause mayores. Lo ideal sería, obviamente, como a través de la sensibilización. Así es. Y eso funciona. Y los talleres que realizamos. Los talleres, la docencia, casualmente contrarrestar esos tipos. Al final terminan grabando a los chiquillos y lo tiran por las redes sociales como arrastra una a la otra, licenciado Ordaz. Pero hemos visto adultos que también lo filman, no solamente lo hacen los niños. Entonces, ¿por qué es tan importante dentro del tema de acoso escolar trabajar con la familia? Porque muchas veces la situación de la víctima o el victimario es un reflejo de lo que el niño aprendió en el hogar. Entonces, si nosotros criamos con violencia, por ejemplo, con gritos, con golpes, si tratamos, en temas de jerarquía, de poder, tratamos peor a una persona que a otra, el niño está creciendo con ese ejemplo y lo viene a reflejar dentro de la escuela. Entonces, es un tema que es colaborativo entre todos los miembros de la comunidad educativa. Hay que trabajarlo con el papá, hay que trabajarlo con los docentes, hay que trabajarlo con los propios estudiantes para pues buscar ese clima y de convivencia pacífica dentro del centro escolar. Atacarlo desde diferentes frentes, que es muy importante. Bueno, 33 nuevos gabinetes que en un quinquenio pretende impactar 300 nuevos. Pretendemos instalar 300 nuevos más los que ya estaban, que eran 159, que estaríamos hablando de 459 equipos psicosociales que estarían impactando muchísimas más escuelas y sobre todo en términos de una atención permanente, que es a lo que buscamos. Bueno, ya para finalizar los segunditos que nos quedan, los quiero comprometer a que cuando haya resultados, por supuesto, vengan acá a explicar a la audiencia cuáles son los resultados de esta figura, gabinetes psicoeducativos, a favor obviamente de... Yo no digo los niños, yo digo de toda la comunidad educativa. Así es. Toda la comunidad educativa. Verusca Ordaz, directora nacional de Servicios Psicoeducativos del Beduca, con nosotros. Gracias, Alicia, por acompañarnos. Un placer por invitarnos. Pero un segundito, tengo que hacer una pausa y en breve otros contenidos así importantes que Inspara Informa.